El tema que trata esta mañana y tarde la Asamblea es un tema de vital importancia y trascendencia para el Ecuador. No es un tema coyuntural, es un tema que va a sustentar el futuro del Ecuador. Por esa razón creo yo que los que vamos a intervenir o hemos intervenido debemos poner énfasis en la trascendencia del tema para nuestro país. La Constitución, en este aspecto reconozco la importancia, la validez, la sinteticidad, el concepto sintético que pone en 4 artículos para señalar que la educación es uno de los ejes más importantes de la acción de un Estado. En 4 artículos sintetiza la importancia de la educación, el artículo 26, 27, 28 y 29. Pero quiero poner énfasis en que se refiere a la educación en general, es decir, a la educación que se imparte en colegios del Estado, la educación pública o la educación privada que se imparte en colegios particulares. Se refiere a toda la educación en general. Estos 4 principios, conceptos planteados en la Constitución, nosotros debemos tomarlos con claridad para hacer las propuestas que vamos a hacer. Por ejemplo, dice, al final del artículo 29, las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. Es decir, la libertad es lo fundamental en un proceso educativo. Nadie puede imponerle a nadie a tomar una línea de educación por cualquier motivo político, por cualquier razón religiosa, por cualquier razón racial. La libertad es un factor determinante en la calidad de la educación. El Estado ecuatoriano históricamente ha tenido educación pública gratuita. No es un invento de la Revolución Ciudadana la educación gratuita. La educación pública siempre ha sido gratuita en el Ecuador, pero ha sido la educación privada la más antigua que ha tenido este país y afortunadamente una magnífica educación privada. Durante el siglo XIX, todas las escuelas, todos los colegios privados en el Ecuador, todas las ciudades contaron con colegios privados en el Ecuador. Y estos 4 principios que constan en la Constitución son desarrollados luego con 140 artículos en una ley que se pretende reformar ahora con 14 artículos. 14 artículos que no tocan para nada la calidad misma de la educación. Se preocupan de aspectos intrascendentes como el cambio, la movilización de un profesor, el ascenso a otro profesor. El problema es mucho más complejo. Pensemos, por ejemplo, el tema de los colegios privados, como decía un anterior asambleísta que se refirió a Chile como un ejemplo de la educación. ¿Cómo es la educación privada en Chile? Con participación del Estado chileno, porque la educación privada da educación y el Estado está obligado a apoyar la educación, no importa si esta es privada o pública, pero aquí en el Ecuador no. Aquí la educación privada tiene que pagar el ecuatoriano que quiere darle a su hijo una mejor educación. Eso es un hecho que no lo estoy diciendo yo. Todos los que estamos acá sabemos que estamos acá porque tuvimos una buena escuela o un buen colegio o una buena universidad. Nuestros padres gastaron dinero en nuestra formación porque saben perfectamente que la inversión en educación no es un gasto, es una inversión. Entonces el Estado ecuatoriano tiene que invertir en la educación, pero no solo en la educación pública, tiene que invertir en la educación privada. Es decir, tiene que aportar para la educación de los ecuatorianos que están en escuelas privadas. Aquí más bien se quiere añadir una disposición general en donde le vamos más bien a castigar al propietario de un centro educativo privado, porque le vamos a obligar a que si aumentan las pensiones, se aumenten los sueldos de los profesores. Es decir, ¿qué es lo que le interesa a esta asamblea?
en el campo educativo. Simplemente que los profesores de las escuelas privadas o colegios privados ganen un porcentaje más cuando les aumentan las pensiones. ¿Sí saben lo que pasó durante el último periodo educativo en la provincia de Guayas? El 30% de los estudiantes de las escuelas privadas estaban en mora en el pago de sus pensiones. Es decir, no pudieron cumplir sus padres con el pago de las pensiones. Y los dueños de esas empresas, entre comillas, educativas, quedaron mal con sus profesores, con sus proveedores. Tenemos que preocuparnos por la educación. El Estado tiene que invertir muchísimo más de lo que está invirtiendo en educación, pero no solamente para dar mejor sueldo o mejores espacios arquitectónicos a las escuelas con las escuelas del milenio. Tiene que apoyar a la educación privada en el Ecuador. Tenemos que comprender de que los recursos que tiene nuestro país son para todos los ecuatorianos, para aquellos que van al colegio público y para aquellos que van al colegio privado, no solamente para aquellos que van para un colegio público. El que lo pone a un hijo en una escuela privada hace un gran esfuerzo, pone parte de su sueldo, de sus ingresos en la educación de sus hijos, porque cree que es mucho mejor que una educación pública. La misma Constitución utiliza el término de una formación holística, es decir, una formación que vaya dirigido al desarrollo de la autoestima, de la personalidad. Y no puede un joven, un niño, desarrollar su autoestima en un colegio, en una escuela, cuyos profesores no están suficientemente autoestimados ellos mismos en su escuela. Es un tema de profundo análisis, señores asambleístas. No seamos tan ligeros de creer que porque hay 14 artículos vamos con esto a reformar una ley. Esto tiene que entrar de nuevo a la comisión y analizar con profundidad. La inversión de los ecuatorianos en educación tiene que subir para mejorar el futuro de este país. Gracias.